Familia, bendiciones. Esto es Cristiano en el Camerino, porque no es lo mismo desde el altar que desde el camerino. Familia, le tengo una invitada de lujo, como yo digo, una joven rapera, una joven con mucha unción, Ani la Ungida. ¿Qué es lo que es, mi hermanita? Dios te bendiga, manito, Dios te bendiga, y a todo el público que va a ver este podcast. Dios le bendiga mucho. Es un honor para mí estar por acá en estas cabinas. Ya, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Estamos en victoria, la gloria es de Dios. Oraste a Dios antes de venir aquí. Tú sabes que somos medio picantes. Claro, claro que a pero ningún lado edificante, se va. no como el enano es. Claro que sí. Estamos en victoria y no se sale si no se ora para ningún lado. Amén, esa es la vuelta. Ready para hablar lo que sea. Amén, para testificar todo lo que Claro. Dios me ponga. A en mí, edificación. yo estuve hablando con la discípula, porque vale destacar que fue la discípula que nos puso en contacto. Ella me estuvo diciendo que tú tienes un testimonio fuerte, un testimonio tanto en el mundo como en el evangelio, luego que te convertiste. Vamos a ver si la memoria y las pilas de estas cámaras dan para eso. La gloria es del Señor. Dios ha sido bueno conmigo, cabe recalcar. Ya. O sea, un testimonio fuerte y poderoso, pero yo creo que el Espíritu Santo me va a ayudar. Amén, amén. Vamos a iniciar desde tu niñez. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? Tus padres y todo eso. Dame un pequeño recuento. Bueno, la gloria es del Señor. Yo nací, o sea, mi mamá me tuvo madre soltera en el momento. Ok. Y tú sabes, familias disfuncionales y eso. Había un conflicto entre mi papá y ella por mí. ¿Cómo? Y todo eso. Mi papá prácticamente me secuestró. ¿Cómo así? Porque mi madre me dio a luz y tuvo como una oportunidad de viajar, de irse en yola, como decimos nosotros. Sí. Y la gloria del Señor, ya aceptó su opción, parece que no tenía otra, no se vio como sin salidas. Y se fue para Puerto Rico. Entonces, mi papá me dejó ahí, yo de 3 meses, ella estaba recién parida. ¿Cómo? Mi papá fue, le dieron, mira Miguel, yo una muchachita igualita a ti en esa casa donde ella vivía, por tal y tal sitio. Y mi papá se quedó con eso. Ya no estaban juntos tu mamá y tu ya papá. mi papá y mi mamá no estuvieron juntos, prácticamente ya me tuvo sola. Ok. Pero mi papá sí sabía que ella estaba embarazada. El caso fue que mi mamá se fue como para salir adelante. Sí. Pero me dejó, yo era su primera hija hembra. Okay. Entonces, o sea, yo te estoy hablando porque yo no estaba nacida desde lo que yo, mis conocimientos, ¿verdad? Exacto. Luego que Dios restaura todo, mi madre se sentó conmigo a explicarme cómo fueron las cosas. Y la gloria del Señor, mi papá fue y me secuestró prácticamente. Es verdad. Me fue con pistola en mano a confirmar de que era verdad, que esa muchachita era la de él, ¿no? Y cuando él me vio, pues, cuidado si se mueve, me la llevé, mi hija. Pues fue un secuestro real. Pero es de verdad, y hasta ese día todavía vivimos él al lado de mí, y no nos hemos separado así nunca, al menos que sean procesos que me hayan pasado en mi vida, que fue muy complicada. Fue un secuestro, pero se siente lindo, como una historia, puede hacer una película yo, gracias a Dios, yo estudié, yo llegué, tuve educación, una educación buena gracias a mi papá. Okay. Primero Dios y después a mi papá. Y háblame de tu adolescencia, ¿cómo fue? Bueno, desde la niñez y mi adolescencia fue muy complicada, porque la señora que me crió, mi madre, porque esa fue mi madre que me crió, que me dio todo lo mejor que ella pudo darme, ¿tú me entiendes? Porque nadie da lo que no tiene. Ella nunca, no fue cristiana, a lo último fue que se convirtió antes de morir y ella falleció. Ok, Dios la tenga en gloria. La gloria es del Señor, hizo un buen trabajo, pero al no ser cristiana, no tener temor de Dios, cometió muchos errores conmigo. Uno de los errores que ella cometió fue que me decía que ni mi madre, cuando yo hacía algo malo, ella como para atacarme, ella me decía, óyeme, tú todo lo haces mal, a ti ni tu madre te quiso. Wow. Entonces era una palabra que por más bien que yo marcaba, por más bien que yo quería hacer las cosas en la escuela,
Yo siempre he sido muy buena estudiante. Aplicada. Eso como que me derrumbaba, me tiraba al suelo cada vez que ella me decía, a ti ni tu madre te quiso, totalmente me daban deseos de morirme. Yo desde chiquita, mi familia había violencia intrafamiliar, había muchos problemas porque donde hay vicios, donde hay droga, mi papá tenía negocio de bebida y discotecas, prostíbulos, cosas así. Wow. Y ahí fue que yo me crié. ¿Tú me entiendes? Ya En medio de todo eso. En medio de todo eso. La gloria es del Señor. Yo tengo una tía, mi tía Antonia, que siempre se ha encargado de todas las jovencitas de la casa, de la familia, llevarnos a la iglesia. Ok. Nos llevaban a la iglesia todos los domingos, nos llevaban a la escuela bíblica, ahí me enseñaron a orar. Ahí me enseñaron, Dios me marcó en esa escuela bíblica. Cuando yo veía, me dieron un Nuevo Testamento, los Nuevos Testamentos de eso de antes. Sí. Y me decían que cuando habían problemas adelante, ya yo sabía leer para ese entonces. Sí. Y me decían, momento de preocupación, momento de problema, momento de crisis. Yo ya sabía lo que era una crisis porque mi familia era una crisis. Ay, Dios. Y la gloria de Dios, yo como con 7, 8 años ya yo sabía orar. Y yo digo que yo siempre he sido una mujer de oración, una niña de oración, a pesar de que llegué a hacer todo eso, pero la gloria es de Dios. Dios me contestaba. Yo veía a mi papá y mi mamá matándose. Y yo me metía abajo de la mesa, cogía el Nuevo Testamento y buscaba momentos de crisis o de problema. Yo leía esa palabra, lo buscaba y lo sabía buscar y todo. Y recuerdo mis memorias, yo leyendo una palabra y de repente yo oraba con esa palabra y salía afuera y mis padres automáticamente lo veían amor, dándose besitos y de todo. Tu papá y tu madrastra. Sí, mi papá para que la gente entre en contexto y no diga, pero acá. Sí, yo siempre, para mí ella es mi mamá, aunque ya ella no está en esta tierra, porque me crió y me formó, me crió a mí, crió a mi hijo mayor desde cero, desde meses. Al principio tal vez ella se resistía un poco, pero la verdad es que después ya me cogió amor, ¿verdad? Y me ayudó como ella pudo, pero en verdad no, con muchas carencias, porque ella las tenía. Nos hacía muchas cosas, vivía siempre peleando, prácticamente nos maltrataba con forma como no hablaba, ¿tú me entiendes? Nos lastimaba a todos. A los de ella. A la de ella, que es mi hermana Rosy, que está en una de mis canciones, que también fue como mi madre también, porque me protegía, me cuidaba mucho, sino que ella tenía problemas desde su infancia, entonces esas cosas uno se las va transmitiendo a los hijos. Si ella cuando se veía desesperada nos hablaba muy mal, no dije que no daba golpe, pero verbalmente nos maltrataba. A veces más fuerte, es verbal. Sí, yo me crié con ese vacío en mi corazón de que yo decía que cómo era que mi madre crió 7, 8 hijos y de todos, la primera hembra, yo no entendía cómo era eso. Wow. O sea, yo decía, a mí debe de faltarme una pierna, un brazo. A mí yo estoy incompleta, yo me sentía como una discapacitada. Porque tu madre te dejó, tú dices. Mi madre me dejó, yo decía que algún defecto yo tenía que ella no me quiso criar. Entonces eso era lo que yo tenía por dentro, lo que yo sentía. Un gran vacío. Sí, muy vacía, muy triste, yo fui una niña muy triste, los momentos de felicidad de mi niñez fueron muy escasos porque sufrí mucho, me enfermaba mucho y yo digo que eso era también la misma falta de tú sabes. De amor, cariño y atención. Sí, mi papá hizo todo lo que pudo, mi madrastra también, mi madre, digo madrastra para que ustedes sepan, pero para mí es mi madre, porque me formó y mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas peleas en la familia, en el hogar, tanto así que yo me quise ir temprano de mi casa, yo quería huir. Háblame de eso, ¿te fuiste para la calle? Yo tenía, o sea, yo dije, supuestamente me enamoré, cosas de adolescente. Okay. Yo quería ir a una fiesta, mis padres no me dejaban salir ni al colmado, porque cuando mi papá tenía negocio de mujeres, se prostituían, ahí se hacía de todo. Y mi papá era muy cosa conmigo, muy restringido, no me dejaba ir a comer. Por lo mismo que vivía quizá. Oye, hasta para ir al colegio era con personas que me llevaban, 2 y 3 personas, y me cuidaba como demasiado. Entonces yo quería estar con mis amiguitas y cosas, y él no me dejaba. Entonces yo dije, para ir a una fiesta, me fui con el actual papá de mi hijo mayor. De tu primer hijo, ok. Sí, yo tengo un hijo que tiene 22 años. ¿Cómo? Y la gloria es de Dios, yo lo tuve siendo una niñita. Yo me fui de mi casa
Y yo estaba, a mí me encontraron con la maleta hecha como 3 días, 3 veces, porque yo quería irme de mi casa, huir de ese infierno, de tanto pleito, tanta pelea, tanta persecución. También había como un familiar ahí que quería hacerme daño, yo pequeña. Siempre me vivía como acechando y brechándome Como cosas. acosando. Y yo a veces le decía a mi madre y ella pensaba como que no era verdad. Entonces yo lo que opté por irme de la casa. Y ya con 14 años fue la primera vez que yo me fui de mi casa. Ay, mi madre. Pero te casaste con esa persona. No, casada, No, pero te uniste. Exacto. Me uní con esa Unión persona libre. sin saber a lo que iba, señores. Las jovencitas que me ven, no hagan eso. No hagan eso porque a veces uno se va de una manera y con una mentalidad de muchacho y después le sale otra cosa, porque en verdad uno no sabe ni a lo que uno va. Pero pasaste trabajo con él. Muchísimo trabajo, muchísimo, porque es que uno tiene yo tenía un estilo de vida bueno, ¿tú me entiendes? Por más estilo de vida bueno que él me quisiera dar, nunca pudo, ¿tú me entiendes? Ya ahí sí tenía que pasarse hambre, trabajo, necesidad. Yo nunca había pasado nada de eso, porque mi papá tenía dinero, tenía negocios. Ve acá, y tu papá que te cuidaba tanto, ¿cómo él permitió eso? ¿Eso fue fácil para él? ¿O él no decidió ir a buscarte varias veces? Claro que sí, él fue y me buscó y me llevaron otra vez. Y tú te ibas de nuevo. Cuando yo vi, o sea, la libertad que yo tenía por lo menos cuando vivía con él, y yo volví a mi casa, y yo vi el pleito, la contienda, era eso que yo le huía. Y yo dije, no, pero allá yo estoy más tranquila. Oye, contento que quizás pasaba hambre. Pero te digo la verdad, no era así. Porque cuando yo me topé con ese hombre, como él era de entrega, con el logro real. Con el logro real, eso fue todo un desorden, un desastre. Ahí era que yo me quería suicidar de verdad, yo me quería matar, quitarme la vida. Ahí empezó ese espíritu de suicidio, de depresión, a atacarme más, a crecer dentro de mí. Porque eso era lo único que yo escuchaba, que tú naciste para sufrir, porque las personas que deben de protegerte, de cuidarte, son las primeras que te tratan mal. Escuchaba esa voz. Sí, así mismo me lo decía. Quítate la vida para que descanse. Yo me sentía cansada de tanto sufrimiento, cansada de tanto menosprecio, de tanto rechazo. O sea, yo no le veía de verdad sentido a la vida. Ay, Dios mío. La gloria de Dios. Me imagino yo que en ese tiempo tú destapabas la cerveza con los dientes y de todo. No, porque todavía yo no estaba a ese nivel, yo no conocía la calle, porque el papá de mi hijo, el marido que yo tenía, no me dejaba. O sea, yo todavía estaba en mi casa, yo no sabía para ¿Y cómo tú llegaste a la calle? Porque yo escuché me estuvieron contando de que tú viviste cosas fuertes a nivel de pararte el punto a vender y hasta la vida mía se desarrolló en la delincuencia. Ya fue cuando él lo matan, porque él lo mataron. ¿A quién? Al papá de mi hijo mayor, al que era mi marido cuando yo estaba, con el que yo me fui de la casa. Pero la policía él lo mató, un policía corrupto lo mató. Él traqueteaba. Sí, él vendía drogas en un punto y ese policía iba todas las noches a buscar buscarlo de él, sí. A buscar drogas, y él le daba todas las noches, pero el niño cumplía 1 año, mi hijo mayor, y sencillamente cuando él le dijo, pero ya tú has venido varias veces, ya yo no puedo porque mi hijo cumpleaños, tengo que juntar unos chelitos para hacer una fiesta. Se quilló, salió y le dio 2 tiros. Wow. Y lo dejó ahí mismo. ¿Sabes que ellos dicen a veces que es intercambio de disparo, lo que sea? Pero él no le dio tiempo de defenderse ni nada. Y la gloria es de Dios, de ahí para allá. Tú sabes que ese era mi verdugo, porque él me trancaba con candado para darme una pela como una niña. Yo vivía asustada, yo tenía miedo. Yo duré muchos años calladita. Y él me trancaba con candado, me daba una paliza y por nada. Llegaba drogado, agarraba, cogía un cuchillo, me metía terror primero. Ay, Dios mío. Y después yo le decía, pero ¿por qué que tú haces eso? ¿Por qué tú me tienes que lastimarme? Entonces a mí me dolía, yo lloraba, no era por los golpes que él me daba, en verdad yo ni lo sentía ya. A mí me dolía lo que yo estaba viviendo, lo que yo me recordaba de toda la violencia de mi casa, de toda la violencia que en el momento yo estaba viviendo. Y yo decía, pero ¿para qué yo vine a este mundo? De Guatemala para Guata peor. Peor, entonces a sufrir. Yo dije, no, pero es que esto no puede ser la vida nada más.
Y yo sufrí mucho, lloraba mucho, yo no entendía para qué tanto dolor, tanto sufrimiento, pero la gloria es de Dios, hoy yo entiendo todo. Sí. Hoy yo entiendo todo, la gloria es del Señor. Y yo creo que todo lo que nosotros vivimos en esta vida tiene un porqué Claro, y un para claro, qué. y un para qué. La gloria es del Señor. La vida de la delincuencia en mí, yo me lleno de odio. Automáticamente que ese hombre se muere, yo me tiré de rodillas. Yo dije, ningún hombre me vuelve a poner un dedo encima. Ya. Yo no dejo que nadie me ponga un dedo encima. Entonces la que se puso violenta fui yo. Ya yo estaba que ya a mí nadie me podía ni mirar raro. Yo le daba un fuetazo. Fácilmente lo decocotaba. Uno se ríe, señores, pero miren, de verdad, claro. El enemigo lo que te dice, ahora te hicieron daño, ahora sal a hacer daño. Exacto. Te como algo como que estalla dentro de ti. Porque el enemigo hace los escenarios muy bien, tú sabías, Chari. Claro. El enemigo sabe cómo se mueve. ¿Tú llegaste a manipular armas de fuego? Claro, yo andaba con un grupo, nosotros teníamos una nación, pero antes de las naciones, de la pandilla y todo eso, yo andaba sola. Y después que yo andaba sola, cuando yo andaba sola, pero yo era guapa, dije que yo sí era guapa, pero mentira, que yo lo que era una niñita asustada. Sí. Una niña asustada y enojada con mi madre, que odiaba a mi madre, que la quería prácticamente matar con mis manos, porque ese era el sentimiento que yo tenía. ¿La que te parió? No, mi mamá que me trajo al mundo, porque yo entendía que por ella era que yo pasaba todo lo que yo había vivido. Wow. Entonces era el sentimiento que el enemigo me ponía ahí. Ni mi madre me quiso. ¿Por qué me tienen que dar esa palabra? Ni mi madre que me parió me quiso. Es una cosa fuerte para un niño que suba siempre con esa mesa. Eso es como un martillo que poco a poco te va destruyendo por dentro. Un niño que le digan eso, lamentablemente no, en un futuro a un asesino, un criminal, porque claro. Es una palabra que se le dice a una persona para que se termine de, o se suicide o lo que sea. O mate algo. Parecen palabritas, pero son más fuertes que tú meter un tiro, una puñalada a una persona. Y yo crecí escuchando eso, por eso huí de mi casa. Este hombre lo matan, al que era mi pareja. Y yo digo que... ¿Tú te desacatas entonces? Yo me desacaté totalmente. Yo tenía el niño. Primero fue un abuso que cometieron conmigo. Que hubo una chica que ella parece como que estaba como con la pareja que yo tenía. Eso se usa mucho en el mundo, que viven al lado. Pero en los barrios y todo eso. Y todo eso. Gloria a Dios. Entonces, la gloria del Señor. Eso se usa en los barrios. Yo agarré y vi a... Ella estaba peleando afuera y era con él, pero por mí. Y vivíamos al lado. Okay. Entonces yo salí para afuera y yo no sé si fue Dios o qué, pero esas mujeres me iban a matar y yo no sabía nada. ¿Habían varias? Habían varias y eran grandes. Yo era flaquita y chiquita. O sea, yo era flaquito, fleje, como dicen. Y la gloria de esas mujeres eran gordas y grandes, fuertes. Y yo nunca había peleado con nadie. Y yo no tenía mi mente, yo era muy sana, en el sentido de que todavía no había cogido calle, vivía con él. Y de ahí para allá, a los par de días, él lo mataron. ¿Tú me entiendes? Yo tuve que salir huyendo. Sí. Pero la verdad es que esa muchacha... ¿Hiciste algo con esa mujer? Sí, yo cuando iba saliendo, él me trancó con un candado en la casa para que yo no peleara con la chica. Y la chica... Cuando yo salí, yo me volé por una ventana porque la casa era de madera. Y cuando me fui por la ventana, la chica me agarró. O sea, yo me iba a cortar con una gilet que yo me estaba sacando las cejas porque era fin de semana y yo me ponía bonita aunque fuera en mi casa. Y el niño tenía como 1 año y se podía cortar donde estaba esa gilet. Yo salí con una gilet en la mano, pero no era para cortar a nadie. Yo no sabía nada de eso. Y ella me agarraron ¿Pero ella me agarró por aquí. Yo salí a sentarme para afuera porque él me dejó trancada, pero ella estaba voceando y cosas. Yo creía que ella iba a pensar que yo como que le tenía miedo, pero yo, o sea, él me trancó porque él sabía que era por mí que ella estaba discutiendo. O sea, era una injusticia, la mujer era yo, y todos los lados era una injusticia, no era un espíritu, porque mi vida fue una injusticia desde el principio. O sea... Pero entonces tú saliste, ¿qué pasó? Yo salí, ya me agarraron, entré en un grupo y a darme una golpeada fue. Entonces, en ese momento yo tenía la hielo en la mano y para que ella me suelte,
yo le di la corté por el brazo, y le Ujú. dieron como 100 y pico de puntos. Ah, no, Y pues yo, tú la operaste. sí, a ella le dieron 100 y pico de puntos. Y Disculpe, pero me y dio no, la risa. gloria es del Señor, señores. Miren, cuando yo me convertí, esas fueron una de las cosas. Yo hasta le pedí perdón a esa A muchacha. ella. Dios me dio la Y te mira, perdonó. o sea, ella nunca me Porque los contestó, puntos se pero lo dieron a ella. sí, pero la gloria de Dios, tú sabes que Dios te prepara para todo eso. Y la gloria del Señor, yo hice muchas cosas malas, conocí muchas cosas, pero cada vez yo iba más profundo. Ok. Más profundo después de eso, yo llegué a leer hasta libros de cosas de Hechicería. satanismo, porque no era que yo lo buscaba, era que ellos me aparecían a mí. Y yo veía ojos rojos que me vigilaban en la calle, no era yo de que drogada ni nada de eso, porque en ese tiempo yo todavía no consumía drogas ni nada de eso. Ok. De ahí empecé yo a huir después que yo corté a esa muchacha. Después me doy cuenta que a este hombre lo matan, el papá de mi hijo mayor. Luego yo salgo, ya sin miedo, le paso por el frente a la misma muchacha que corté. Ya yo no le tengo miedo ni al diablo en ese momento. Porque el enemigo te pone de que ese valor, de que tú sí eres guapa, pero mentira. Sí. Y la gloria de Dios de ahí, él tenía un punto de drogas. ¿Tú? Él tenía, Okay. Él vendía drogas en un punto y yo agarro y punto en un punto yo de droga, y mismo en Villa Duarte. ¿Y qué edad tenía? Yo tenía ya como 18 años para ese tiempo, 18 años, pero cuando yo me fui con él yo tenía 19 y ya tenía un niño. Cuando yo me dejé de él, o sea, cuando él hizo lo que hizo, que él se quedó y me mandó para otro sitio a mí. ¿Entiendes? Yo me mudé cerca de él, me mudé en una casa cerca de su familia, en Boca Chica, y él se quedó en Villa Duarte y yo me quedé en Boca Chica. Entonces allá me llega un día, él era celosísimo, ¿sabes? Típico de un hombre de estos tigres de punto, de que ellos sí son guapos, que narcisista, yo no podía Pero estar... cuando tú dices que él hizo lo que hizo, ¿a qué tú te refieres? No, porque él se quedó con otras mujeres ahí en Villa Duarte. Y me mandó a mí para allá, para protegerme, pero se quedó con ellas, él no se fue conmigo. Y nada, ahí yo me quedé sola en esa casa, él me llevaba a la compra, él me llevaba esto, pero yo, en vez de yo llamar a mi familia y a mi papá, yo me quedé ahí, porque Callada. yo sentía que yo me merecía eso, porque yo le fallé a mi papá. Wow. Yo tenía un futuro brillante, yo estudiaba en un politécnico, iba para el bachillerato de enfermería, a mí siempre me gustó, yo sabía lo que yo quería ser doctora, que yo iba a ser doctora y todo eso, y me interrumpí en mi camino, ¿entiendes? Por la misma presión de la violencia que había en la casa. Y la terquedad también tuya. Y la terquedad mía también. Yo digo que la juventud es como un síndrome, que a veces uno tiene que tropezar varias veces para uno poder levantar Aunque hay tropezones mucho más fuertes que otros. Dime algo, luego que tú estableces el punto, que ya tú estás vendiendo todo eso, ¿me puedes contar sobre eso? Sí, primero lo del punto fue que yo tenía un novio, un marido. Sí. Después, tú sabes que uno después conoce gente. Después que el otro murió. Sí, después que el otro murió, me meto con otro más psicópata, pero este no era un abusador. Okay. Él me enseñaba de la calle. Yo hacía muchas cosas, mucho huevo, como dicen en el mundo, ponía. Sí, cometía muchos errores, dije que yo era tigre, pero era una pariguaya grandísima. Él te decía cómo era la vuelta. Él me decía, tú eres una pariguaya grandísima, tú crees que tú eres tigre, pero mira, esto es así, esto es así. Yo empecé a aprender de verdad con alguien que sí yo le interesaba. Y yo fui aprendiendo y también aprendí a no hacerle como dañar a las personas en el sentido más de lo que deben de estar. Por ejemplo, la gente que nunca ha hecho nada, que no ha consumido droga, que no ha hecho nada malo. Yo odiaba a ver gente que vinieran a dañarme. Sí, porque a mí me pusieron prácticamente a la mala, fue que a mí me pusieron a consumir droga. Yo me quedaba a dormir en los coros. ¿Entiendes? Y yo andaba con una tipa que era una veterana, una verduga. Y ella me decía, oye, para que tú no te duermas, camina. Vamos, y ahí esas fueron las experiencias que yo tuve para yo salir a la calle. A mí me usaron, a mí me vendieron en punto. A mí me hicieron muchísimas cosas para yo poder conocer la calle. Dime algo, ¿con qué tú iniciaste en el ambiente? Vamos a ver que movió la cámara. Vamos. ¿Con qué tú iniciaste en el ambiente de las drogas?
Bueno, yo recuerdo que yo empecé consumiendo cocaína. No, no iniciaste con Wii, como es No, normal, no no. relaja. Incluso a mí la UI me daba demasiado risa y a mí me gustaba estar un poco sobria, porque yo soy muy, o sea, me gustaba estar como sobria en el Porque tú te ríes sentido, mucho estando sobrio, yo me, imagínate. sí, entonces yo me reía mucho y era un poco peligrosa. Mis amigos, pues yo iba donde la gente y les decía cualquier cosa. Y los panas, yo siempre andaba con varones, con tigres, con gente, te estoy hablando sicariato, no Sí. di que paricollito, no, que nos sentamos di que aquí, di que hacer Tiger de coro, di que en verdad, la Tiger de esquina, los verdad. tigres que Que andaban salían a picar corriendo. gente y los Mm, echaban, los tiraban, los mandaban en fundita y ujú. los desaparecían. Gente así, ese era el grupo de personas que yo conocí. Yo aprendí mucho con esos hombres que aunque hacían cosas malas, no les gustaba dañar al que estaba sano. O sea, eran unos Oye, tigres, como dicen en el mundo, de que tigres bacanos, aunque no son bacanos nada. Muchos de ellos, la mayoría están muertos, pero tenían un código por lo menos. tenían un código, que gente que no estaban dañada, ya, Mm, tú no podías venir, hasta mataban a uno. de De que tú verdad. vengas y que darle droga a una gente que nunca ha consumido. Entonces, Eso es la verdad. mayoría de ellos, algunos son pastores en la Ahora, cárcel, mm, sí, pastores en la cárcel, y hay otros que no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, que se uno a fueron. uno, yo lo fui viendo cuando me convertí, que yo lo encontraba en los contenes muertos, Wow. que lo linchaban y cosas, porque ya tenían tiempo huyendo y cosas. Y Dios Mm, es bueno, porque esa gente era en mi casa que todito paraban. ay, mi Y madre. en mi casa nadie Que lo si hizo. se tiraban allá y rociaban, Todito. brrr, se iba todo Nos el íbamos mundo. todos. Dios, y la verdad es que Dios, uno lo cuenta muy bien, pero la verdad es que la vida mía se puede filmar una película con ella. Sí. Porque yo viví todos los aspectos de mi vida. Yo llegué a tener varios puntos de drogas. Después de ahí, yo en otros lugares también tuve puntos de droga. Mi papá vendió su negocio, soltó la cosa de la discoteca y todo Ujú. eso, para él sacarme de Villa Duarte a mí. Él lo Por ti soltó todo por eso. mí todo eso, porque me amaba y él decía, me la van a matar. ¿Tú me entiendes? Porque ella Ujú. no está mirando el peligro, pero tú sabes que el que te ama ve el peligro que tú no estás Pero mirando. llegaste a enfrentarte a tiro o no. No, nosotros golpeábamos puntos, íbamos, le quitábamos la droga a gente dura. Y ya llegó un Tú momento. participando. Claro que sí, yo era la que andaba con el arma más grande, porque a mí me gustaban, era la escopeta grande, la 12. 12. Escopeta grande, en ese tiempo no se usaba de que gloria, nada de eso, eso era, Ujú. ¿tú me entiendes? Y la gloria es de Dios. Señores, Dios cuida a uno. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, mira, porque era sin una gota de miedo. A mí yo no le tenía miedo a nada de eso. Mm. Y yo estoy a las 7 de la noche en la calle y yo quiero llegar a mi casa rápido. A Ahora sentir. tú dices la Ahora sí. actualidad. Yo no, pues, no me gusta andar como de noche, como así, de que Ujú. yo hago todo lo que voy a hacer temprano para arrancar para mi casa. Me Mm. encanta estar en mi hogar. Ahora, esas son las cosas que Dios hace. Pero para uno llegar a ese punto, Dios permite a veces que personas como yo tengan un testimonio. Claro. Ya lo último, ya yo estaba fuera de control. Cuando te digo fuera de control, era que yo quería dinero a toda costa, para poder satisfacer los gustos, porque por Sí, eso es que mucha gente cae en eso, claro. porque el enemigo te cierra todos los caminos bacanos que Ujú. hay para buscar dinero. Entonces el enemigo también te pone los caminos fáciles Sí. ahí. ¿Qué Que me se ven puso? fáciles cuando tú empiezas a caminar, lo que tú ves que son realmente A difíciles. mí, yo en ese tiempo, en ese proceso, yo recuerdo que yo me convertí también. Mm. A mí me pasó una situación que yo me convertí, yo conocí a Dios, Dios me marcó, me dio unos hermanos que me amaron, me enseñaron el mundo espiritual. Y cuando tú conoces a Dios, tú no eres el mismo, aunque tú te apartes. Sí, Tú sabes, Dios me marcó, ya la cosa no era como antes, porque ya yo sabía lo que se movía en el mundo espiritual. claro. Ya yo sabía que había un diablo que me odiaba, ya yo sabía cuáles eran esos ojos rojos que yo veía desde niña. Y yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo y yo sabía que Dios me escuchaba. Mm. No sé, porque con cada una de las personas, todo el que va a ver esta entrevista sabe que Dios tiene como una forma de comunicarse con cada ser De humano. trabajar Tú le diferente. puedes decir a una persona, no, porque si tú no te conviertes, Dios no te oye, pero hay un momento que el ser humano se humilla y clama a Dios, que Dios te Ujú. escucha. Y yo tenía esa habilidad de yo atraer la presencia de Dios. Yo nunca he creído en eso, que Dios no escucha al impío. Eso es Oye, mentira. Dios yo lo me, escucha. ¿Y cómo ellos vienen a él? amén, mira, Chare, después que yo conocí a Dios, yo lloraba casi todos los días.
Y yo me tiraba de rodillas. Yo le dije, sácame este odio que yo tengo por mi mamá, porque a mí eso era lo que me devolvía para el mundo. Que todavía yo estaba en la iglesia y yo odiaba a mi mamá. Ay, Dios. Entonces hay cristianos que están, ahí conocí la cara del evangelio, que tú estando adentro con una falda hasta el piso y teniendo el diablo adentro, teniendo los gusanos adentro, teniendo el muerto adentro, como dice el Señor, sepulcro blanqueado. En el momento que yo me convertí, yo a la semana yo estaba lindísima, al mes ya yo estaba bella. Además, me dieron hasta una oportunidad para predicar sin bautizarme. Sabe que hay que durar como un año para bautizarse en las iglesias RT, como le llamamos nosotros. Ah, pero tú te convertiste en una iglesia RT. Sí, ahí fue que Dios me permitió yo entrar. Tú sabías que muchas veces encontré es muchos necesario. Hermanos buenos, muchas veces es necesario, porque a veces las que son muy liberales te quitan o te abren los ojos de una manera tal que tú empiezas a experimentar cosas que rayan mucho con lo que tú vivías antes de entrar. Claro. Y fácilmente con cualquier cosita tú vuelves atrás. Así es. La gloria es del Señor. Yo tuve muchos hermanos que me ayudaron, que me encaminaron, que me marcaron, que me cuidaron como un bebé. Pero entonces la pareja que yo tenía, él también se convirtió. Okay. Él se convirtió, el dueño del punto, no el papá de mi hijo, sino el otro, la segunda pareja el que te enseñó. Tuve, el que me enseñó bastante, también se convirtió. La gloria es del Señor, conocimos a Dios. Dios trató conmigo de una manera que él tenía su esposa, tenía una. Y soltaron el punto y todo ahí mismo. Soltamos todo, ahí se desmanteló todo. Y la gloria sin que llegara a discrim. Sí, la gloria de Dios. No allanaron un par de veces y yo pasé un par de sustos, pero yo no le tenía miedo a nada de eso porque yo digo que Dios tenía un propósito tan lindo que Dios, ahora es que yo puedo entender muchas cosas, por eso es que la Biblia dice que hay cosas que uno no entiende al principio, que más adelante uno va entendiendo. Claro. Yo después que yo me descarrié y que pasaron todas esas cosas, yo oraba, yo le decía a Dios, no, pero si tú me amas tanto, ¿por qué tú no me sacas todo esto de adentro? Yeah. Todo este odio, todo este dolor que yo tengo, todas estas memorias, porque por eso es que yo digo, cuando Dios... Tú dejas que el Espíritu Santo te trabaje, Dios te transforma de adentro afuera. Dios empieza y te sana hasta las memorias, los pensamientos que tú tienes de antes. Ya a ti no te duelen más, porque es muy duro. Mira, esto que yo estoy hablando aquí, en el tiempo que yo me convertí en esa iglesia, yo lloraba. A mí yo no podía ni contarlo, porque es que me ponía mal. Sí. Dando gritos porque me dolía cada palabra, porque es que lo sentía como que no había pasado. Y ahora a lo mejor hasta te ríes mientras lo cuentas. No, a mí me da hasta risa, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo que uno puede ser tan idiota, de dejarse engañar del enemigo de esa manera? ¿Me entiendes? Dime algo, ¿nunca coqueteaste con la prostitución y cosas así? Claro, no, yo llegué a hacer de todo, en verdad. Yo llegué a tener novias, yo llegué a lesbianismo, yo llegué a... ¿Pero seria o solamente por mujeres que yo tenía. ¿Qué? Mujeres que yo llegué a estar con mujeres, a tener novia. Mujeres que yo la agarraba y le daba una golpeada. Me iban a hacer show a la discoteca y yo la partía. ¿Cómo así? La mandaba, pues sí, así mismo, porque es que el enemigo ya yo estaba, que ya yo lo que tenía era un vacío por dentro grande. Claro. Y yo buscando la forma, cómo era que yo iba a olvidarme de Dios, pero yo nunca pude olvidarme del Señor. Okay. Nada de eso, yo no quería nada. Yo no quería nada ni quería a nadie. Oye, y es tan fuerte porque ya yo tenía un hijo, yo nunca pude darle amor a ese niño chiquito. Ay, Dios mío. Yo nunca pude sentarme porque yo no tuve como ese amor así como el orden del amor que realmente tú estabas reflejando lo que te dieron a ti al principio. Yo no pude darle un abrazo. Como tú no viste esa madre que estuviera contigo dándote ese amor. Tú no sabías lo que le iba a dar a tu hijo. Claro, porque mi madrastra intentó, pero tampoco ella tenía que ese amor, a ella tampoco se lo habían dado. ¿Tú me entiendes? Ella hizo lo que pudo, hizo demasiado, hizo hasta más de lo que a ella le habían dado. ¿Tú me entiendes? Tú mencionas mucho una muchacha que es tu hermana de crianza. Sí. Bueno, ustedes son como media hermana. Ella es más hermana mía que de sangre. Okay, que de sangre. Sí, porque ella... Cuando mi mamá, mi madrastra, como decimos para que el público entienda, sí. Me crió, ella estaba siempre ahí. Que ella es hija de la que era tu madrastra. Ajá, de mi madre mi madrastra, ¿verdad? Y ella estuvo ahí conmigo, ella era como mi mamá, me llevaba a la escuela, ella estudiando en un curso y yo iba
me cambiaba los pampers, me cuidaba, ¿Cómo? me hacía ropa, me enseñó a bailar, Ah, me no, ese es tu hermana de maquillaba, sangre, chiquita. Todavía estamos grandes y somos, óyeme, inseparable. unidísimas. Todos los procesos difíciles, nunca, por eso, Tú me hablaste de una historia que ella tuvo que ir a buscarte a un lugar. sí, ya yo un momento que yo toqué fondo, que yo dije, me Mm. voy a suicidar, me voy a matar, ya yo no quiero más esta vida.